Imagina por un instante que te encuentras en una colina de Galilea hace más de 2000 años. El sol ilumina la hierba verde y una suave brisa roza tu rostro. Frente a ti está un hombre que está a punto de transformar el mundo con sus palabras. Este hombre no es un influyente político ni un reconocido filósofo. Es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, a punto de dar el discurso más impactante de la historia, el Sermón del Monte. ¿Pero qué hace que este sermón sea tan especial? ¿Por qué, después de 2000 años, seguimos hablando de él? Amigos, prepárense para un recorrido que cambiará su manera de ver el mundo para siempre. En los próximos minutos nos adentraremos en las lecciones más poderosas que la humanidad ha conocido. Lecciones que desafiaron imperios, transformaron vidas y que incluso hoy siguen siendo tan vigentes como cuando fueron pronunciadas. Empecemos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con estas palabras, Jesús empezó a trastocar la forma en que el mundo entendía la vida. Pero, ¿qué significa realmente ser pobre de espíritu? La respuesta podría sorprenderte y hacerte replantear todo lo que creías saber sobre el éxito y la verdadera felicidad. Quizás te estés preguntando, está bien, suena interesante, pero ¿por qué debería importarme un sermón de hace más de 2000 años? Es una duda válida, así que permíteme explicarte por qué el Sermón del Monte no es simplemente un antiguo discurso, sino una revolución que sigue vigente. Imagina por un momento un mundo donde el perdón sustituye a la venganza, donde la compasión supera al egoísmo y donde el amor triunfa sobre el odio. Puede parecer un ideal inalcanzable, ¿cierto? Pues ese es justamente el tipo de mundo que Jesús estaba proponiendo en el Sermón del Monte. Y no solo lo propuso, sino que nos mostró cómo hacerlo realidad. En una época marcada por conflictos, divisiones y rencores, las enseñanzas del Sermón del Monte ofrecen una alternativa radical, un camino para sanar relaciones fracturadas, traer paz a situaciones que parecen sin salida y transformar comunidades enteras. No estamos hablando de ideas teóricas, sino de principios prácticos que han impactado y cambiado la vida de millones a lo largo de los siglos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malvado. Con estas palabras, Jesús no solo estaba enseñando, sino desafiando por completo el sistema de valores de su época y del nuestro. Estaba proponiendo una manera totalmente nueva de relacionarnos entre nosotros y con Dios mismo. Vamos a adentrarnos en el corazón del Sermón del Monte. Todo comienza en Mateo 5 versículos 1 y 2. Viendo Jesús a las multitudes, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se acercaron a él y comenzó a enseñarles. Imagina la escena. Una multitud diversa, ansiosa por escuchar, y Jesús sentado como un maestro, listo para compartir verdades que transformarían el mundo. El sermón inicia con las bienaventuranzas, una serie de declaraciones que empiezan con bienaventurados o felices. Pero no te equivoques, estas no son simples palabras de motivación. Son una redefinición profunda de lo que significa estar verdaderamente bendecido o ser feliz. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Pobres de espíritu. Esto contradice todo lo que el mundo nos enseña sobre éxito y felicidad. No se trata de pobreza material, sino de reconocer nuestra necesidad espiritual. Es admitir que no tenemos todas las respuestas, que necesitamos a Dios. Este es el primer paso para experimentar el reino de los cielos, no en un futuro distante, sino aquí y ahora. Jesús continúa. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados.
Mateo 5:4. En una sociedad que nos insta a ser felices siempre y a superar rápidamente nuestras pérdidas, Jesús valida el dolor. Nos dice que está bien llorar, que el duelo es parte de la vida y promete consuelo. No es una invitación al pesimismo, sino un reconocimiento de que el dolor es parte de la experiencia humana y que Dios está con nosotros en medio de nuestro sufrimiento. A medida que seguimos avanzando en las bienaventuranzas, encontramos esta joya. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Los mansos heredarán la tierra. En un mundo que celebra a los agresivos, a quienes se imponen y dominan. Esto puede parecer una locura, pero Jesús está desafiando directamente la mentalidad de el más fuerte sobrevive. La mansedumbre no es debilidad, hermanos, es fuerza bajo control. Es la capacidad de responder con amor, incluso cuando somos tratados injustamente. Es tener el poder de devolver el golpe, pero optar por no hacerlo. Es como un caballo poderoso, domado y disciplinado. Toda esa fuerza y poder, pero bajo control. Luego llega otra verdad profunda. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5:6. Jesús no se refiere a un simple deseo de que las cosas mejoren, sino a un anhelo profundo, como el hambre y la sed físicas. Es un llamado a actuar. No basta con querer que el mundo sea mejor, debemos trabajar activamente por la justicia. Pero Jesús no se queda ahí. Él dice, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. En una sociedad que a menudo exige venganza y disfruta viendo caer a los poderosos, Jesús nos invita a elegir la compasión. La misericordia no es solo un sentimiento, es una acción. Es decidir perdonar cuando tenemos todo el derecho de guardar rencor. Y aquí viene una de mis favoritas. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Mateo 5:8. Esto trasciende las apariencias superficiales. Jesús se refiere a la integridad, a ser auténticos, tanto en público como en privado. Nos invita a vivir con sinceridad en un mundo lleno de máscaras y pretensiones. Más adelante en el Sermón del Monte nos encontramos con una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús. Han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malvado. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Mateo 5, versículos 38 y 39. ¿Está Jesús sugiriendo que debemos ser débiles y permitir que otros abusen de nosotros? No, para nada. Lo que Jesús propone es una revolución en las relaciones humanas. En la cultura de su tiempo y en la nuestra, la venganza es vista como algo normal. Si alguien te lastima, se espera que devuelvas el daño, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús nos dice, detente, hay un camino mejor. Ofrecer la otra mejilla no es ser un sumiso, es rechazar la venganza y no perpetuar el mal. Significa detener el ciclo de violencia. Es una forma de decir, tu violencia termina conmigo, yo no continuaré con este ciclo. Jesús va aún más lejos. Amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen, hagan el bien a los que los odian y oren por quienes los maltratan y los persiguen. Mateo 5:44. Este es quizás el mandamiento más radical de todos. Va en contra de nuestros instintos naturales. Amar a nuestros enemigos, bendecir a quienes nos maldicen. ¿Jesús está hablando en serio? Sí, lo está. Y explica por qué debemos hacerlo. Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace salir el sol sobre malos y buenos,
y hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Avanzando, llegamos a otra sección fascinante del Sermón del Monte. Jesús toca un tema que todos hacemos: juzgar a los demás. Él dice: no juzguen para que no sean juzgados. Mateo 7:1. A primera vista, esto podría parecer que Jesús nos pide no tener ningún criterio moral, pero no es así. Él está advirtiendo contra el juicio hipócrita y arrogante. Jesús lo ilustra con una imagen cómica. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga en tu propio ojo? Mateo 7:3. Imagina a alguien con un enorme tronco en su ojo intentando sacar una pequeña astilla del ojo de otro. Es absurdo, y esa es la idea. Jesús utiliza el humor para hacer su punto de manera clara. No se trata de ignorar los errores de los demás, sino de examinar primero nuestros propios corazones. Debemos acercarnos a los demás con humildad y compasión, no desde una postura de superioridad moral. Jesús finaliza con una de sus enseñanzas más conocidas. Así que, en todo, hagan a los demás lo que les gustaría que les hicieran a ustedes, porque esta es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Esta es la famosa regla de oro, revolucionaria por su simplicidad. No dice: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, lo cual sería más fácil porque solo implica evitar hacer el mal. En cambio, nos desafía a tomar la iniciativa y hacer el bien. Es una invitación a la empatía activa, a ponernos en el lugar del otro y preguntarnos: ¿cómo me gustaría ser tratado en esta situación? Y luego, actuar en consecuencia. Antes de continuar, me di cuenta que aún no dejaste tu like. Es muy importante que dejes tu like, ya que esto ayuda a YouTube a seguir recomendando este contenido a más personas. Entonces, asegúrate de ayudarme a difundir el Evangelio. Continuemos. Pasemos ahora a una parte del Sermón del Monte que aborda un tema común para todos: la ansiedad. Jesús dice: por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mateo 6:25. Antes de que pienses que Jesús está promoviendo la irresponsabilidad, déjame aclararlo. No está sugiriendo que no debamos planificar o trabajar, sino que está hablando de esa ansiedad paralizante que puede consumirnos. Utiliza ejemplos hermosos de la naturaleza para ilustrar su punto. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. Y luego dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mateo 6:28-29. Jesús no está promoviendo la pasividad, sino que nos invita a confiar en un Padre amoroso que se preocupa por nosotros aún más que por las aves y las flores. Está desafiando nuestra tendencia a pensar que todo depende de nosotros. Y luego llega el gran mensaje: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Este es un cambio radical de prioridades. Jesús nos insta a poner a Dios en primer lugar, a buscar su voluntad, su justicia, y confiar en que Él cuidará de nuestras necesidades. Ahora, entremos en una de las partes más desafiantes del Sermón del Monte. Jesús aborda algo que todos enfrentamos: nuestras prioridades y nuestra relación con las cosas materiales. Él dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones roban.
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6, 19, 20. Aquí Jesús toca algo profundo. No está diciendo que sea malo poseer bienes, sino que nos desafía a reflexionar sobre lo que realmente valoramos y dónde estamos invirtiendo nuestra vida. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces nos encontramos persiguiendo la siguiente novedad, ya sea el último teléfono, el auto más moderno o la ropa de moda? No hay nada inherentemente malo en estas cosas, pero Jesús nos está pidiendo que miremos más allá. Y luego lanza una frase que es como un golpe directo: porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Mateo 6, 21. Jesús nos está diciendo que lo que valoramos define quiénes somos. Nuestras prioridades no solo determinan nuestras acciones, sino también en qué tipo de personas nos estamos convirtiendo. Y luego, Jesús lanza el desafío final en esta sección. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Jesús no está afirmando que el dinero sea malo en sí mismo, sino que advierte sobre el peligro de que el amor al dinero y la obsesión por las cosas materiales se conviertan en nuestros amos. Estas cosas pueden comenzar a controlar nuestras decisiones y dirigir nuestras vidas. Y cuando esto ocurre, el espacio para Dios en nuestras vidas se reduce. Pasemos ahora a una de las partes más conocidas del Sermón del Monte, la oración del Padre Nuestro. Jesús nos dice: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Toma un momento para reflexionar en lo revolucionario que es empezar una oración con Padre Nuestro. En aquel tiempo Dios era visto como distante y temible, pero aquí Jesús nos invita a dirigirnos a Él como a un Padre cercano y amoroso, lo que transforma radicalmente nuestra relación con Él. Jesús continúa: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Esta frase no es solo un adorno de la oración, es un compromiso profundo. Le estamos diciendo a Dios que queremos que su voluntad prevalezca sobre la nuestra, tanto en nuestras vidas como en el mundo. Luego nos enseña a pedir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. Observa que no dice mi pan, sino nuestro pan. Incluso cuando hablamos de nuestras necesidades básicas, Jesús nos recuerda que somos parte de una comunidad y que debemos confiar en Dios día a día en lugar de acumular con ansiedad. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12 es una parte clave de la oración. Jesús nos deja claro que el perdón que pedimos está directamente relacionado con el que estamos dispuestos a ofrecer. No podemos esperar recibir el perdón de Dios si nosotros mismos no perdonamos a los demás. Finalmente, Jesús concluye con: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Reconoce que la vida está llena de pruebas y desafíos, pero nos enseña a depender de Dios para obtener fortaleza y protección. Esta oración, tan sencilla y profunda a la vez, abarca todos los aspectos de la vida. No es solo un modelo de cómo orar, sino de cómo vivir. Ahora avancemos a otra sección del Sermón del Monte que toca un tema que todos enfrentamos: la preocupación y la ansiedad. Jesús dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25.
En un mundo lleno de cosas que nos causan preocupación, desde cuentas por pagar hasta relaciones que manejar, Jesús nos dice que no nos afanemos. Pero, ¿cómo es eso posible? Es importante notar que Jesús no promueve la irresponsabilidad. No está sugiriendo que dejemos de planificar o de trabajar. En cambio, se refiere a la ansiedad paralizante que puede apoderarse de nuestras vidas. Jesús utiliza ejemplos de la naturaleza para aclarar su mensaje. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. Piensa en esto. ¿Alguna vez has visto a un pájaro tener una crisis de ansiedad sobre dónde encontrará su próxima comida? No. Simplemente confían en que encontrarán lo necesario. Jesús continúa. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mateo 6:28-29. Este texto profundiza en un mensaje clave del Sermón del Monte. Jesús no nos llama a la pasividad, sino a una confianza activa en Dios, basada en una relación profunda con Él. Cuando Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Está planteando una revolución interna, una vida que prioriza los valores divinos por encima de las preocupaciones terrenales. Jesús desafía nuestra forma común de vivir, donde muchas veces dependemos únicamente de nosotros mismos. La invitación es a dejar de lado esa ansiedad y a confiar en que si ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, Él cuidará de nuestras necesidades. No promete que nuestras vidas estarán libres de dificultades, sino que si construimos nuestra vida sobre esta roca de sus enseñanzas, tendremos una base firme que resistirá las tormentas. La conclusión de Jesús, con la metáfora de la casa construida sobre la roca o sobre la arena, nos invita a no solo escuchar su palabra, sino a practicarla. Esta es la diferencia clave entre la estabilidad espiritual y emocional, y la ruina. Las dificultades no desaparecerán, pero la capacidad de enfrentarlas cambia drásticamente cuando nuestra vida está cimentada en la fe y en la práctica de sus enseñanzas. El Sermón del Monte nos presenta una alternativa a los valores del mundo. Mientras la sociedad enseña venganza, acumulación y egoísmo, Jesús propone el amor, el perdón y la generosidad. No es un camino fácil, es un desafío diario que requiere que constantemente elijamos el amor sobre el odio, el perdón sobre el rencor y la confianza sobre la preocupación. Pero es en este camino donde, según Jesús, encontramos la verdadera paz y libertad. El desafío que nos lanza es claro: no solo escuchar, sino vivir las enseñanzas. La transformación que Jesús busca comienza en el corazón y se refleja en cómo vivimos cada día, con una perspectiva eterna, confiando en un Dios que nos ama y que nos invita a una vida abundante. Este es el corazón del Sermón del Monte, un llamado a vivir de manera transformada, reflejando el carácter de Dios. Jesús nos invita a ser sal y luz en un mundo a menudo oscuro. Por ejemplo, al pedirnos que amemos a nuestros enemigos y oremos por quienes nos persiguen, nos desafía a romper el ciclo de odio y represalia. Podemos empezar con pequeños actos, como orar por alguien que nos molesta o ser amables con quienes nos causan problemas en el trabajo. El mensaje de Jesús sobre no juzgar a los demás también es poderoso. Nos llama a actuar con humildad y compasión, reconociendo nuestras propias fallas antes de criticar a otros. Cambiar nuestra perspectiva nos ayuda a tratar a los demás con más comprensión.
En cuanto a la preocupación y la ansiedad, Jesús nos enseña a no afanarnos por el mañana y a confiar en que Dios cuidará de nosotros. Una manera de aplicar esto es comenzando cada día con gratitud y confiando en Dios cuando algo escapa de nuestro control. Jesús también nos enseña a orar usando el Padre Nuestro, una guía que nos recuerda que tenemos un Padre que nos ama y que nos invita a confiar en su provisión diaria. Por último, Jesús aborda la tentación de manera muy seria, llamándonos a eliminar todo lo que nos lleve a pecar, aunque sea incómodo. Su enseñanza nos invita a vivir una vida comprometida con la santidad y la integridad. Jesús utiliza la hipérbole o exageración deliberada cuando dice que nos arranquemos los ojos, para enfatizar la seriedad del pecado. Su mensaje es claro: debemos tomar medidas drásticas para evitar la tentación. Esto puede significar eliminar ciertas influencias negativas de nuestras vidas, como sitios web, programas de televisión o incluso amistades que nos alejan de Dios. Aunque puede ser difícil y requerir sacrificio, Jesús subraya que nuestra pureza espiritual es más importante que cualquier placer momentáneo que el pecado pueda ofrecer. Además, Jesús nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Nos enseñó a pedir a Dios: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Podemos confiar en la ayuda divina para resistir el mal. Jesús también aborda la importancia de nuestras palabras. En Mateo 12:36 dice que daremos cuenta de toda palabra ociosa que hablemos, lo que resalta el poder de nuestras conversaciones diarias. Nuestras palabras tienen el potencial de sanar o herir, de construir o destruir. Una forma práctica de aplicar esto es hacer un ayuno de chismes, evitando hablar mal de los demás y buscando en su lugar animar y edificar. Sobre los juramentos, Jesús nos invita a ser personas de palabra, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, sin necesidad de jurar para reforzar nuestras promesas. Esto significa cumplir lo que decimos y ser sinceros, incluso cuando es difícil. Finalmente, Jesús advierte sobre juzgar a los demás. Nos recuerda en Mateo 7, versículos 1 y 2, que seremos juzgados con la misma medida que juzgamos a los demás. En lugar de ser rápidos para criticar, debemos practicar la compasión y la humildad, reconociendo nuestras propias fallas. A primera vista, esto puede parecer que Jesús está diciendo que nunca debemos hacer juicios morales, pero no es eso. Él está advirtiendo contra el juicio hipócrita, contra la tendencia que tenemos de ver los errores de los demás, mientras ignoramos los nuestros propios. Jesús ilustra esto con una imagen vívida. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Aquí van algunas sugerencias prácticas. Primero, practica la autorreflexión. Antes de señalar los errores de los demás, examina tu propio corazón. Pregúntate: ¿estoy cometiendo el mismo error o algo similar? Segundo, cultiva la empatía. Cuando te encuentres juzgando a alguien, trata de ponerte en el lugar de esa persona. ¿Qué circunstancias pueden haber llevado a ese comportamiento? Tercero, recuerda tu propia necesidad de gracia. Todos cometemos errores. Todos necesitamos perdón. Deja que esta conciencia te haga más compasivo con los demás. Cuarto, cuando sea necesario corregir a alguien, hazlo con humildad y amor. Recuerda, el objetivo no es condenar, sino restaurar. Y por último, quinta práctica, lo que los psicólogos llaman curiosidad compasiva. En lugar de juzgar, pregúntate:
¿Qué está pasando con esta persona? ¿Cómo puedo ayudar? Jesús no está diciendo que nunca debemos discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Él nos está llamando a abordar a los demás y a nosotros mismos con humildad, compasión y gracia. El Sermón del Monte es el corazón del mensaje de Jesús, un llamado a una vida completamente nueva. Nos invita a vivir con un amor radical, a perdonar, a dejar el juicio y la ansiedad, y a confiar plenamente en Dios. No es solo una lista de reglas, es una transformación del corazón, una manera de ser sal y luz en un mundo que necesita esperanza. Al final, Jesús nos desafía a no solo escuchar sus palabras, sino a vivirlas, porque es en la práctica de estas enseñanzas donde encontramos la verdadera paz, propósito y libertad. Ahora, la decisión está en nuestras manos. Construiremos nuestras vidas sobre esta roca firme. Gracias por ver mi video hasta el final. Si te ha gustado, dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Que Dios te bendiga.